Estamos en nuestro bloque cultural y lo anuncié antes de irme a la pausa. Carlos Contreras Carranza es historiador, es doctor en historia, es profesor universitario, ha escrito varios libros, es columnista en varios medios de comunicación y ha tenido esta mañana la gentileza de aceptar nuestra invitación para hablar sobre este libro que yo recomiendo mucho. Si a mí me pidieran una recomendación, me dirían, a ver, sobre economía en el Perú, ¿qué tendrías que leer? Yo diría este de todas maneras por varios motivos. Primero, por la calidad de la información, digamos, el recorrido que nos hace, porque además está planteado en 14 capítulos, inclusive para cualquier persona que no sigue la economía, cualquier persona que quiere estudiar cualquier carrera, pero que necesita una base sobre la historia económica, para alguien que estudie economía o ramas afines, inclusive para quienes enseñan en la universidad, porque está previsto inclusive calzando en el número de más o menos jornadas que se requieren para hacer un semestre en una universidad. O sea que por todos lados es sumamente recomendable. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación esta mañana. Buenos días, Glatzer. Muy contento de estar en No hay Derecho. No, imagínate, yo encantado de tenerte aquí en el programa y debí decir una cosa más en mi recomendación, que además se lee de manera muy fácil porque está pensado y escrito para públicos inclusive por fuera del espectro de quienes con atención siguen la economía y la historia en general, pero que pueden tener elementos. Y el otro asunto, y Carlos, sobre eso quería comenzar la conversación, porque como bien dice el libro, advirtiendo desde el comienzo, a diferencia de lo que pasa en otros ámbitos, en la economía todo lo que hemos vivido sí tiene efecto en lo que vivimos ahora. Es decir, la historia económica del Perú tiene consecuencias prácticas en cómo la estamos sacando adelante el día de hoy. Quisiera que con una apreciación general sobre eso, es decir, esta publicación, qué cosa es lo que contiene, a qué apunta, por qué se escribe, y después entramos a algunos de los capítulos que además son muy interesantes porque son muy actuales, además pese a que refieren situaciones de hace muchísimo tiempo. Bueno, yo vengo enseñando el curso de Historia Económica del Perú desde hace 25 años en la universidad y tenía siempre esta vocación de transmitir a un público más amplio que mis alumnos el contenido de estas reflexiones que he venido acumulando. De manera que la intención fue presentar en un libro de fácil lectura, como lo has mencionado, el proceso de nuestra evolución económica. Como dices, la carga de la historia, la carga del pasado, es muy fuerte en la economía, quizás más que en otras áreas. En todas es muy importante, pero en la economía se siente mucho porque no es fácil innovar en economía. Digamos, lo que uno ya invirtió, el peso que puso en ciertas estructuras, en ciertas prácticas, no se puede estar cambiando cada día. Y en ese sentido, somos hasta cierto punto prisioneros de las decisiones que tomamos ayer. No Ujú. totalmente, ¿no? Y siempre hay un espacio para innovar, pero no es fácil y hay que organizarse, ponerse de acuerdo. Entonces la idea fue transmitir a un público amplio ello, también para concitar debates, ¿no? Porque la historia económica también es un espacio de interpretación, digamos, no es solamente un registro de hechos, sino que hay mucho campo para la interpretación. Cómo fue Ujú. nuestro pasado, ¿no? De manera que la idea también fue esa, exponer una lectura del pasado que probablemente no coincida con la de otros, de manera que bienvenida a las críticas también, al libro, a mi interpretación, para que se genere una discusión sobre qué hemos hecho mal, qué cosa debemos conservar de nuestra organización económica. Sí, además en ese sentido me parece que sí es, digamos, un estímulo para efectivamente la discusión y por momentos una provocación para algunos ámbitos no tan discutidos, retomarlos ahora que estamos hablando de la administración pues de crisis permanentes, ¿no? Sobre todo después del COVID y después de la crisis mundial y la guerra y en fin, hay varias cosas que nos podrían servir. Quisiera comenzar a transitar durante todo este periodo que tú nos describes en el libro sobre un elemento que además
digamos, por razones obvias, es inevitable en la economía, es la administración de nuestros recursos naturales, ¿no? El tema minero, por ejemplo, que atraviesa, es inamovible, pues, en la economía, porque uno puede, inclusive ahora, hay algunas corrientes que hablan del post-extractivismo y cosas de esa naturaleza, pero termina siendo inevitable administrarlo de la mejor forma. Y esto ha tenido idas y venidas, y ha tenido, por supuesto, episodios inclusive de alta confrontación que han llegado a altos niveles, inclusive con poner en riesgo la estabilidad política y a los gobiernos de turno, ¿no? Ese elemento, por ejemplo, es fundamental y hasta ahora lo sigue siendo en el ánimo de que, en el ámbito de que en la economía peruana son los recursos naturales y la administración de aquello lo que sostiene buena parte de nuestra economía hasta ahora, ¿no? Sí, los recursos naturales, como tú dices, son indispensables para la economía, para producir bienes y servicios. Y en la dotación de recursos que tenemos, los recursos minerales son nuestro distintivo. Probablemente no nos guste, preferiríamos que fueran los pastos o la agricultura, pero no estamos tan bien dotados en materia de terreno agrícola, por ejemplo. Uh -huh. Quizás en pesca mejor, pero frente al concierto mundial, en lo que somos competitivos es en recursos minerales. Por Así eso es es, que nuestra entrada al mercado mundial en el siglo XVI vino de la mano de los metales preciosos, que así luego es. han ido evolucionando y luego ha sido el guano, el salitre, el cobre, pero la minería ha sido como nuestra marca constante en la larga duración. Entonces, tenemos que ver cómo la aprovechamos sin menoscabar, por supuesto, el medio ambiente. Y parece que ese es el Mm. desafío que tenemos en el siglo XXI. Cómo seguir siendo un país minero sin afectar el medio ambiente y sin afectar la economía del resto de la población. Porque hay que tomar en cuenta que en el siglo XVI la población peruana se redujo a 1,5 millones de habitantes. Así es. Hoy día somos 33 millones. Desde luego el territorio está mucho más ocupado y hay una disputa por el agua, por el suelo en general, que hace más complicado explotar la minería sin afectar a los demás. Ese es el reto, digamos, que tenemos en el momento, ¿no? Ahora, pero ahí hay otro elemento que es importante, porque pese a que hace algún tiempo se habla como de algo novedoso la discusión sobre la diversificación productiva, hay varios momentos que tú describes en el tránsito que hemos tenido hasta ahora en la historia económica de nuestro país, que estos fueron asuntos que se empezaron a mirar con particular interés, no con los éxitos en todos los casos que uno podría decir tremendamente significativos, sobre todo si la pretensión es cambiar en lo absoluto lo extractivo con otras actividades. Yo soy de la idea de que hay que mantener lo que tenemos, irlo mejorando y hacerlo convivir con un esfuerzo estatal para que, y privado, para que las otras ámbitos alternativos puedan también ir ganando mayor espacio. Pero ese es un asunto también porque aparece diversificación productiva, ordenamiento del territorio, cosas que se han discutido hace poco o se siguen discutiendo hasta ahora. ¿Por qué no hemos Desde, avanzado, por ejemplo, en eso? Más. bueno, hemos tenido condicionamientos, por ejemplo, demográficos, te diría. Para que haya Sí, pues. diversificación productiva, tú necesitas un mercado interno robusto, lo cual significa mucha gente con capacidad de consumo. Y en el Perú esto lo tenemos, o sea, esto de mucha gente con buena capacidad de consumo, te diría que recién lo estamos logrando. Hasta el siglo XX, en el Perú éramos 5, 8 millones de habitantes, insuficientes para constituir ese mercado interno robusto y además con poca capacidad de compra. Recién hemos superado la barrera pues, de los 20 millones a finales del siglo pasado y recién hemos conseguido que más de la mitad de la población salga de la situación de pobreza hace 10 o 15 años. Entonces te diría que el requisito básico para que haya diversificación productiva, que es este mercado interno robusto y con poder adquisitivo, es un dato nuevo que tenemos en el Perú hace no más de 10 o 15 años y que ahora sí nos permite otras metas, otras formas de organización productiva sobre la base de ese mercado interno. Y también esto que ha pasado en el Perú del crecimiento demográfico y salir de la pobreza,
es algo que felizmente ha estado pasando en el resto de América del Sur, de América Latina, lo cual entonces permite diversificar mercados también. Así Entonces, es. países vecinos como Ecuador, como Chile, Colombia, México, son países donde la población también ha crecido y la población con capacidad de consumo ha aumentado significativamente. Entonces vivimos en el siglo XXI, creo, un escenario nuevo que no hemos tenido antes, en que podemos diversificar. Pero para eso se Sí. requiere, claro, que la población tenga destrezas productivas, capacitación, eh, también, digamos, acceso al capital mayor que antes. O sea, nuestro Mm. aparato educativo y de capacitación laboral tiene que entrar a funcionar también y quizás esa Sí, ha sido pues. nuestra pata coja en esto, ¿no? Sí, sí. No, y todos esos elementos yo los menciono no, digamos, solamente en el ánimo de discutir desde ahora lo que se puede hacer en esos ámbitos tan importantes, sino que ya la historia refiere que hubieron momentos en el que esas cosas estuvieron en el centro del intercambio de cómo abrir la economía al mundo global, diversificarla, cambiarla, y claro, los contextos condicionaban. Tú has dicho el demográfico, que es fundamental, por supuesto, pero algunos otros de índole política también, y de índole en otro momento donde las relaciones más entre las élites estaban marcadas por la ideología, también por asuntos más vinculados a las perspectivas que cada uno, las visiones que tenían para el país. El otro elemento que aparece de manera muy interesante son los fines públicos y privados, también cómo se van definiendo, digamos, a través del transcurso de los años, ¿no? Sin duda, digamos, claro, cómo se regula el acceso a los recursos naturales ha sido algo fundamental. Así es. Lamentablemente es algo que creo que no hemos sabido hacer bien y esto ha generado una gran desigualdad entre la población y sobre la base de la desigualdad una gran desconfianza entre la población, lo cual complica mucho alcanzar acuerdos y organizarnos de forma eficiente, digamos, ¿no? Digamos que en ello los colonizadores españoles sentaron unas pautas que la República luego no ha sido capaz de cambiar o no se propuso cambiar. De manera que las tierras históricamente han estado muy mal repartidas. Hemos hecho, yo te diría, varios intentos de reforma agraria, un poco periódicamente. Por ejemplo, la independencia, aunque no la hemos interpretado así, implicó una gran reforma agraria porque las Mm. haciendas se expropiaron, para empezar a los jesuitas, que fueron expulsados a finales del siglo XVIII. Y para continuar, muchas élites peninsulares emigraron, dejaron sus tierras, y todo esto dio lugar a a un nuevo reparto de la tierra, pero que reprodujo el latifundio nuevamente. De manera que a finales del siglo XIX teníamos una estructura latifundista, yo diría, hasta más concentrada que a finales del virreinato. Bueno, en el siglo Mm. XX el gobierno militar hizo la reforma agraria que todos conocemos para volver a repartir la tierra. Y de ello, ¿qué queda? Casi nada. Y tenemos otra Sí, vez una pues. estructura muy latifundista. Y con la minería ha pasado un poco algo similar, un poco distinto, porque en esto reconocería que los españoles fueron más cuidadosos y esquivaron el latifundio minero. Se dijeron, no queremos grandes latifundios mineros, sino pequeñas empresas mineras. El problema es que esto topó con la organización tecnológica, que para que la minería pueda ser eficaz y adoptar tecnología moderna, se necesitaba grandes empresas mineras. Entonces Ujú. abrimos las puertas al capital extranjero y la minería se tecnificó a costa de desnacionalizarse. Así También es. hemos tenido una reacción contra ello, que fue con el gobierno militar también de Velasco Alvarado, y se expropiaron las grandes empresas mineras, pero de ello qué queda, pues tampoco casi Sí, nada, pues. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo conciliar la explotación efectiva, eficaz de los recursos naturales con, con un acceso igualitario, con una distribución de la riqueza, digamos, más simétrica, más justa? Ese es el desafío que tiene nuestra organización económica. Sí. Ahora, hay otros episodios también de la historia ya más recientes,
como, digamos, en la época del civilismo y Pardo, sobre la relación ahí, por supuesto, no necesariamente con el sector extractivo y el salitre en particular, y el interés que él tiene de nacional, es decir, desarrolla también desde su perspectiva algunas iniciativas que terminan generando ya confrontación en las élites con él, que aparecía como un hecho, digamos, para un cargo de esa naturaleza, por todos los antecedentes que él en términos personales tenía y donde provenía también. Es decir, se han dado también episodios en la historia. Claro, el de Velasco es uno que más claramente se refiere como un gobierno que tomó decisiones muy concretas, pero han habido otras en el camino que han intentado, y en el medio del contexto en el que se produjeron estos intentos, algunos se dieron de manera muy acotada o no se pudieron sacar adelante, ¿no? Ese es otro elemento también importante. Es decir, las continuidades, las rupturas que hay en materia económica han sido fundamentales. Y hay varias cosas que se mantienen muy desde el comienzo, como tú dices en el libro. Así es. Un elemento, por ejemplo, que me parece fundamental entre los que tú mencionas, es el de los ingresos del Estado. ¿Cómo se va a sostener el Estado? ¿De qué va a vivir el gobierno? ¿No? Y yo creo que en esto también los peruanos como que no hemos atinado con el mejor modelo. Porque después de la independencia tuvimos la ilusión de que el Estado podía vivir de su propio patrimonio esquivando los impuestos. Y se identificó impuestos con tiranía, con la idea de que solo los gobiernos absolutistas, tiránicos, cobran impuestos. Y así se entró a una ola de abolición de impuestos que fue justamente contra lo que lucha Manuel Pardo. Así es. Él dice, el odio al impuesto debe ser desterrado. El impuesto población, porque es una manera de que la población se comprometa con el sostenimiento de su Estado y sienta que tiene derecho a reclamarle al Estado servicios, porque Así es. contribuye con su sostenimiento. Pero, claro, cobrar impuestos es complicado porque exige una organización tributaria y exige una legitimidad del Estado. Ahí se pone a prueba, diríamos, la legitimidad de un gobierno. Entonces, para esquivar esto, nos hemos ido por lo más fácil, que es que el Estado tenga o empresas públicas o que explote algún bien de forma monopólica, como por ejemplo el guano, ese fue el modelo que justamente tú estás recordando, Así es. y en el siglo XX pues lo hemos reemplazado por otros, pero finalmente hemos entrado digamos, al sistema de impuestos. Pero claro, hemos entrado por los impuestos más fáciles de recaudar, que son los impuestos al consumo, Así que es. no son los más igualitarios, porque suelen ser regresivos socialmente hablando. Lo ideal sería que tengamos desarrollado el impuesto sobre la propiedad territorial y sobre la renta, pero eso exige una capacidad de organización del Estado que no tenemos. Entonces, Sí. ese es el otro reto que diría tenemos los peruanos en el siglo XXI. Cómo cambiar la estructura tributaria de manera que tengamos más justicia tributaria. No es Claro, fácil. claro, eso por el lado, digamos, de dónde salen los recursos, pero el otro es la reestructuración o la reforma del propio Estado, porque es insostenible, ¿no?, un Estado como el que tenemos, donde la planilla y los gastos corrientes que ya se discutían en la época de Pardo, para poner un referente histórico reciente, son pues inmanejables si es que no tienes, digamos, de dónde recaudar, ¿no? Pero es verdad, o sea, todas estas cosas se han venido produciendo y hoy día estamos administrando en buena medida las consecuencias de eso también, ¿no? Porque como tú bien referías al comienzo, en varios otros ámbitos también, pero en la economía, lo que el pasado marca muchas veces termina siendo la pauta para lo que tenemos ahora y podemos tener más adelante. Carlos, tengo que ir terminando, pero quisiera yo hacerte una pregunta que ya no tiene que ver más en detalle sobre lo que el libro expone, con mucha solvencia además, sino también una invitación para poderlo adquirir. Esto lo ha producido, no lo dije al comienzo y fue una omisión mía, el IEP, que digamos yo saludo muchísimo porque hacen cosas de lo más interesantes y se puede conseguir en cualquier librería. Solo te pediría, con Carlos, que otro día conversemos de otros temas que te voy a invitar más vinculados probablemente a la coyuntura, la invitación para que la gente pueda aproximarse al libro. Y al comienzo dijiste, es un libro hecho para cualquier persona. Ese es un elemento muy atractivo. Pero ¿qué otra cosa más dirías va a encontrar la gente
que decida vincularse a este texto y empiece a recorrer el Perú a través de la historia económica que tú cuentas? Bueno, lo he escrito en 14, yo diría pequeños capítulos, con la idea de que sean de lectura de una sola sentada. Sea en Sí, el micro, sea en tu casa, capítulos breves, con un lenguaje directo, asequible, y tratando de reproducir los debates. Y yo creo que el lector debe saber que en la historia los historiadores no, casi nunca estamos de acuerdo. Siempre tenemos diferentes posturas, interpretaciones, como decía al comienzo. Entonces he tratado no solamente de presentar mi interpretación de las cosas, sino de exponer lo que otros piensan, de forma que el lector pueda ser testigo de lo vivo que es la investigación histórica, de manera que siempre sí. se está descubriendo nuevas cosas. Entonces yo creo que el lector puede encontrar estos debates, puede irse formando su propia opinión, recomiendo otras lecturas en el libro, reproduzco Sí, es verdad. pequeños episodios que nos puedan dar una aproximación más vívida a lo ocurrido. Eso es lo que va a encontrar el lector en este trabajo. No, y además en el recorrido va a encontrar imágenes y cosas que apoyan muchísimo, digamos, el recorrido, que van a ser muy útiles para situarse en la polémica. Eso tal vez sea un elemento efectivamente interesante del libro, ¿no? Es decir, centrarse en lo que se discute para sobre eso apreciar, digamos, cada uno desde su perspectiva, dónde se va como ubicando. Yo una de las cosas que suelo hacer aquí en el programa es, por supuesto, invitar a personas que han estudiado y estudian la historia, porque se tiende muchas veces a de manera facilista decir, esto es lo peor que ha pasado en la historia, este elemento nunca lo hemos visto en la historia, esto nunca ha pasado. Y cuando tú dices, espérate un ratito, hay un montón de cosas que a veces se escriben que refieren a asuntos más bien contrarios a esas fáciles afirmaciones. Y por eso es bueno acercarse a los que saben para que nos puedan con eso dar un apoyo, ¿no? Yo te agradezco mucho, Carlos, por haber conversado conmigo esta mañana. Saludo, por supuesto, el libro y varios otros que has ya escrito. Y claro, te voy a comprometer para otro día ya a hablar sobre otros temas, probablemente que no se vinculan de estos, ¿ah? Pero que de pronto hoy día están un poquito más en la coyuntura. Te agradezco muchísimo y felicito como siempre por el trabajo. Muchas gracias a ti, encantado de volver a discutir contigo y conversar de otros temas.